Daniel Johnson, gracias por recibir a Entre Líneas. Cuéntanos dónde estás. Yo estoy en Minneapolis, Minnesota, donde vivo. Muy bien, gracias por recibirnos, por tu atención, por estar unos minutos con Entre Líneas. Queríamos hablar precisamente contigo porque, además de hablar muy bien español, sos licenciado en Ciencias Políticas. Y Estados Unidos, y precisamente tu ciudad, está, se puede decir, en uno de los lugares fundamentales hoy por hoy de la información a nivel mundial, con lo que son las protestas que están realizando por estas horas los ciudadanos norteamericanos. Empezó ahí, pero están en todo el país. Cuéntanos, ¿cómo podemos explicar desde tu punto de vista, un profesional de ciencias políticas, esta situación que está viviendo Estados Unidos? Vale, pues se tiene que explicar. Tendría que pasar por mucho tiempo atrás, porque lo que está pasando sigue un patrón eh, de las relaciones eh, por muchos años, por décadas. No es la tema es básicamente em, la función de la policía, em, que es partisano, no del partido político, pero partisano en el sentido de defender a ciertos intereses. Y, em, hay muchas razones por qué la policía en los Estados Unidos tiene una tendencia de matar a gente. Es muy extraño. Debe ver muy extraño desde afuera, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Em, pero la tema básica es que se mantiene una sociedad muy desigual. Y por una parte hay fuerzas que defienden la, em, las intereses, ¿no? Y la función de la policía es mantener un orden, pero que es desigual. Y entonces, bueno, las fuerzas policiales en los Estados Unidos están más armados que en otras partes del mundo, ¿no? Y em, tienen políticas y culturas muy agresivos en contra de los ciudadanos. Y pues por eso cualquier encuentro, cuando se da con una persona que no es blanco, cualquier encuentro se puede pasar por la violencia. Hay un debate público, se puede decir, ha generado todo esto, lo que es la violencia policial. Sí, hay en los Estados Unidos un debate público. Sí, digo, ha generado esto, digo. Ya por muchos años es un tema recurrente. Em, este es el tercer homicidio de este tipo policial, claro, en los últimos 10 años en Minneapolis. Hay otras situaciones en que murieron gente, pero fueron tres destacados que fueron muy claros que la policía estaba errada en sus acciones. En ningún caso el policía fue, ¿cómo se llama en español? Tolerante, no sé. No, el que fueron, en algunos casos fueron audiencias de corte, pero nunca se dieron culpables Ah, a las... nunca se les declaró, nunca se les encontró culpables. Eso. Ujú. Y bueno, entonces yo lo veo como un patrón, que hay un debate público, pero surge y entonces recede atrás de las olas de atención. Nosotros, bueno, yo creo que muchas de las vías mediáticas solo
tratan de, no es que solo tratan de un lado, pero solo tratan de una porción de la cosa. Van a tratar de, bueno, eh, cómo es que llegó la policía a estar en conflicto con un ciudadano, un afroamericano, algo así. Eso es muy fácil de explicar, pero los medios no van a tratar de por qué tienen fondos tan grandes de dinero, porque están más militarizados, qué tipo de personas están protegiendo. Y los medios tienen una tendencia en los Estados Unidos de equiparar la violencia contra personas con la violencia sobre propiedad o la destrucción, propiamente dicho, la destrucción o el robo de propiedad. Y lo que pasó inicialmente fue que una persona murió, que fue una violencia. Lo que pasó después en manifestaciones fue otra destrucción, pero no equipare la vida de una persona con el robo de cosas o aún las quemas de edificios. Son distintas cosas, pero los medios en los Estados Unidos mantienen el debate sobre una violencia pura que no... entonces no tratan un debate profundo, tratan un debate sobre una superficie de cualquier cosa que no sea muy agradable, es la violencia. Se puede decir, Daniel, que se atiende más, en este caso, lo que es una destrucción, un incendio, que la propia muerte, para derivar un poco las atenciones. Pues sí, puede ser una tendencia de enfocar en las consecuencias que son una destrucción, nada bien. Bueno, hay blancos sensibles y blancos que no tienen ninguna razón que han pasado en las manifestaciones. Entonces, aún la destrucción de cosas, que se están pasando no son igual uno al otro. Es una cosa que, bueno, es una cosa que una manifestación contra la estación de la policía. Es otra cosa un negocio o robar una tienda a kilómetros. Exacto. Daniel, ¿qué es lo que de repente acá en estas latitudes no vemos de lo que son esas protestas? Porque vemos unas manifestaciones por momentos violentas, pero sabemos que hay movilizaciones en su mayoría, en su gran mayoría, son manifestaciones pacíficas, y Sí, tengo entendido de que hay además, por parte de una gran parte de la ciudadanía, aparte de apoyar estas marchas, estas movilizaciones, estas protestas, también como remediando alguna situación que están generando aquellos que de repente algunos dicen que son incluso infiltrados, algunos infiltrados de izquierda, otros de derecha, pero gente que en las marchas distraen un poco la atención. a ver, si entiendo bien, hay dos preguntas. Una pregunta es lo que lo que no están viendo. Y Exactamente. otra pregunta es qué tal la historia de los infiltrados o algo así. No sé, la ciudad, bueno, la zona urbana de Minneapolis tiene algo alrededor de 3 millones de habitantes. Es decir, tiene la población entera de Uruguay. Yo no creo personalmente que gente que infiltran son un gran número. Ujú. Pero yo creo que sí hay, pero solo por el tema solo por la cantidad de personas y la cantidad de motivos es muy grande. Y no existe un movimiento de este tamaño que se tiene liderazgo, pero mira mira cuán poco, digamos, oficial o liderazgo tienen estas protestas. No hay una persona que los frente, no hay un grupo y no es coherente, no es un grupo de manifestantes y gente filtrándose. Simplemente que hay una porción de gente que son de derechas y quieren aprovechar. Hay una porción de gente que pueden ser de izquierda, pues, pero
Em, bueno, que no tienen tanto que ver con con la economía de pobreza en los Estados Unidos, con el tema racial en los Estados Unidos. Hay gente que está muy pegados a la situación y hay gente de izquierdas o de centro o que están en otro nivel. Y entonces se pueden llamarles infiltrados si vienen y son destructivos. Pero infiltrar no me parece muy bien, porque ¿a qué van a infiltrar? A la sociedad. Ya están allá. Entonces, bueno, esta respuesta pasa por la segunda. Lo que no ves en los medios es que la, había toque de queda después de como 2, 3 noches de esto. Por el fin de semana había toque de queda y militares en las calles. Y esta es una cosa que en los Estados Unidos es muy raro. Las policías son militarizados, pero el ejército en sí nunca va por las calles. Cuando yo he estado fuera, en Europa, en América Latina, los militares sí están en las calles haciendo tal y tal cosas, más frecuentemente, creo. En los Estados Unidos es muy raro que se junten. Y entonces, yo puedo decir que es la primera vez en mi vida, no soy muy viejo, pero es la primera vez en la vida en que había toque de queda o militares en la calle aquí. Se considera medios muy estrictos aquí. Mucha gente cree que por eso cambió la situación y menos fuegos pasaron, menos disturbios, pero la otra cosa que está pasando es que gente de barrios, gente de cuadras de ciudad están bloqueando sus propias calles y pasando por ellos a ver qué tal la gente, a ver que todos tienen un extinguidor de fuegos, cosas así. Gente con un negocio se están en contra de toque de queda, se están esperando fuera de los negocios. Entonces los negocios no se queman. Porque pueden decir, bueno, cualquier persona, ¿no? Que no importa quién viene para hacer daños. Entonces, a nivel de cuadra de ciudad, gente básicamente hizo un esfuerzo de vigilar lo que estaba pasando y asegurar que tenían comida y equipo para combatir un fuego, por ejemplo. Pasó las mismas noches de toque de queda, pasaron este tipo de organización. Entonces, ¿por qué se desapareció los fuegos? Ahora me sueno, ahora como politólogo, ¿no? ¿Por qué por qué menos incendios, no? Tenía que ver con los militares, capaz, pero tenía que ver con una organización que no se difunda porque nadie no sé, no van a los medios y tampoco dan a entrevistas a un cuadro porque son gente normal. Pero he oído bastantes historias de personas simplemente se quedan en sus jardines o en sus coches fuera para ver lo que está pasando, para que si una persona llega a la zona, sabe que se están vigilando, sabe que se van mi español, se me fue la palabra, van a apagar el fuego si comienza. Cuando saben eso, no, no comienzan incendios, no ponen y salen para otra zona. Daniel, de, este tipo de sacudón que ha tenido Estados Unidos, este tipo de a nivel que ha llevado prácticamente a un nivel de violencia como
similar a cuando fue el asesinato de Martin Luther King, digo. ¿Te esperabas algo de esto, que pudiera llegar a suceder? Buena pregunta. Mira, yo soy muy joven, no tengo mucha razón para esperar, porque lo que yo he visto en la política de mi país se marcó por el 11 de septiembre, la nuestra, no la chilena. Y se marcó, yo tenía 7 años, yo no sé, no veo y no vivo personalmente cambios en el rumbo del país. Los sistemas son muy fuertes, son muy difíciles de cambiar. Son difíciles de cambiar desde la derecha, igual como desde la izquierda. Y un sistema que es muy, muy bien puesto es como las fuerzas policiales mantienen una división, una segregación de personas que está por un estatus económico, es un estatus social que tiene que ver con la raza, pero nunca más puede ser legalmente racial. Pero la cuestión de estatus en los Estados Unidos, ¿dónde puedes estar? ¿Qué espacios son públicos? En un centro de ciudad con muchas oficinas y todo, hay mucha seguridad. Y si no tienes razón de estar allá, te corren. O corres el riesgo de estar echado a otro barrio. Pasa muy informalmente, no pasa, y casi nunca pasa con violencia. Normalmente funciona de manera muy subsuelo. Cuando veo a cómo se convive la gente en ciudades, cómo se está organizado la vida de la gente, dónde la gente puede ir o no ir, según si parecen pobres o no, si parecen blancos o no. A ver, es muy difícil cambiar y yo sí creo que podemos esperar menos contacto. Se va un poco más aceptable tener un contrato con la policía como para proveer seguridad. Entonces, los liceos y la universidad grande de mi ciudad cortaron sus lazos, cortaron sus contratos con la policía. Van a intentar otra forma de seguridad cuando tienen un evento, cuando hay una amenaza o lo que sea. Pero soy un poco pesimista sobre el puesto de policía. Está vigilando para mantener donde la gente se puede ir y no ir, sin estar molestado, sin que te paren el coche, por ejemplo, cosas así. La forma de estar mirando a la gente, que están, tienes permiso de estar aquí, tienes una razón por estar aquí, es muy desigual. ¿Y cómo se va a cambiar esto? No por votar a un partido u otro en este país. Pues entonces, hay pocos cambios, ¿no? Hay sectores que van a decir no vamos a tener contratos con la policía, nada más. No son bien regulados, no hacen su propio trabajo bien, tampoco estamos de acuerdo con su trabajo. Entonces, las escuelas públicas de Minneapolis ya se fueron. No están de acuerdo con los metas ni los métodos, pero a la misma vez,
Sí, soy un poco cínico o pesimista sobre cambiar la idea de que, ¿para qué tener una policía? ¿Para qué tener una seguridad? ¿Quién tiene derecho de estar en la ciudad sin molestia? Claro. Sí, no, que te decía que en el Washington Post salió un informe tiempo atrás que por cada millón de habitantes en manos de la policía, en manos de actuación de policía, murieron 12 blancos, 22 hispanos y 30 afros. O sea, hay una diferencia tremenda, ¿no? Entre hispanos y afros respecto a los blancos. Y que incluso luego de todo esto, de este tipo de situaciones que habían pasado el año pasado, muy pocos policías estuvieron pasando por la propia justicia. En los Estados Unidos es muy difícil pasar la policía por la justicia. Em, hay, hay sindicatos eh, con- bien extraños, sindicatos de policías bien reaccionarias porque em, forman un círculo que quiere decir que el cual no se hable de lo que hace las malas acciones que toma un policía, y ninguna otra policía va a hablar de ellos. Se forma un bloque, ¿no? Y forma un bloque que tiene bastante poder sobre em, eh, un bloque en contra que pasan por la justicia. También la justicia está dependiente de la policía. En tiempos normales, cuando la justicia se está persiguiendo una investigación, está dependiente de la policía. Entonces, la justicia en los Estados Unidos no es, no se atreve de, eh, si tiene que pasar un policía, lo hace pidiéndole perdón, básicamente. Se tiene que estar muy malo, porque normalmente la justicia no se atreve a hacer eso, porque está tan vinculado en práctica eh, con la policía como un bloque, porque no hay, otra vez, que no hay acciones de individuos policías, porque se defiende, la fuerza defiende como un bloque. Pues sí, y otra vez bueno, la distinción racial tiene que ver con, otra vez, el estatus social en que los que tienen propiedad de educación, están dueños de sus casas en los Estados Unidos, son blancos y menos hispanos, afros o otra persona que no sea blanco. Por eso, junto con la mera eh, prejuicio, hay razones muy fuertes que, que, que dan sospechos que una persona que es hispano, que es afro, no pertenece aquí, en algún sitio, en alguna calle, en algún coche, en alguna zona, no pertenece aquí, no debe tener una razón por estar aquí, cosas así. Es una manera de pensar que es muy difícil de quebrar, porque culturalmente se espera que la gente que tiene cosas, que tienen dinero, que no necesitan una razón para estar circulando, normalmente son blancos, menos son hispanos o afros. Pues esto nada más que, bueno, explica de una forma la distinción. Y obviamente que, bueno, otra cosa es que los que son policías son mayoritariamente blancos. No ven gente que cuando ven gente como en el espejo, en que miras como yo, es una cosa, pero
muchas veces se están tratando con gente que no se parecen, no están vinculados, no viven en los mismos sitios. La policía de Minneapolis, 95% de la policía de Minneapolis no vive dentro de Minneapolis. Vive en los alrededores y viene a Minneapolis para trabajar y sale. Entonces, es ellos que no pertenecen en este sentido a la ciudad. Pero tampoco, ¿cómo van a saber quién es la gente? ¿Cómo van a saber quién pertenece a un barrio? ¿Cómo van a saber resolver un conflicto si todo el mundo es extranjero, es ajeno, porque no viven allá, porque no están del mismo color? Bien, ya para ir terminando, Daniel, los manifestantes marchan con un clamor de justicia, se puede decir, ¿verdad? Buscando Sí. realmente la justicia. Sin embargo, Trump en las últimas horas ha prometido violencia en nombre del orden. ¿Qué, qué reflexión te merece todo eso? A ver, ¿cómo era la última parte? Se cortó un poco. Bien, los manifestantes reclaman justicia, ¿verdad? Sin embargo, en las últimas Ajá. horas, Trump prometió violencia en nombre del orden. ¿Qué reflexión te merece eso? A ver, yo no tomo muy en cuenta los dichos del presidente. Yo no veo que durante estos años no han tenido mucho que ver con la realidad. Pueden ser peligrosos, tampoco son un buen espejo para ver qué va a pasar, qué planes tiene, cosas así. No piensan, no son pensados. A ver, lo que, lo que, lo que tengo que decir es que el gobernador de este estado, el alcalde de esta ciudad, el consejo de 13 miembros, que es como el parlamento de la ciudad, son todos del partido opuesto al presidente, son todos demócratas. Entonces, cuando no hace falta una persona de derechas para sacar las militares para las calles, bueno, ¿qué más? ¿Qué más queremos? Es que entonces, bueno, pero un punto para la gente que está mirando desde fuera de los Estados Unidos es, no tienen ni idea el tamaño de los Estados Unidos. Este realmente hace una diferencia. Bueno, en Brasil, capaz saben qué tamaño es los Estados Unidos y qué lejos puede ser lo que quiere ser un presidente de lo que está viviendo en un sitio localmente. Lo que me estoy enfocando es qué está pasando con los alcaldes, con los gobernadores de estado y alcaldes de ciudad cuando están pasando las manifestaciones. Normalmente los alcaldes dicen que tragedia, pero también se defiende el orden en algún punto. Se sienten llamados a defender el orden si son demócratas, que la gran mayoría de alcaldes de ciudades en los Estados Unidos son demócratas. También se sienten que es muy necesario defender el orden en cierto punto y van haciendo eso. Una solución para reformar la situación puede ser completamente deshacer la fuerza policial de una ciudad y rehacerlo con la provisión de todos los
toda persona, todos no sé cómo se llama, un hombre de policías o una mujer de policías, ¿cómo se llama? Em, todos tienen que estar empleados de nuevo, pero con un cheque sobre cómo está su comportamiento. Esto es lo que se hizo en Irlanda del Norte, en la parte después de los años 80 y 90, y la violencia sectaria en Irlanda del Norte. Se desencargó de la fuerza entera de policía allá y reemplearon a otra gente, las mismas personas, después de chequear cómo fue su comportamiento o otras personas. Básicamente de una noche para la otra, intentaron de nuevo tener una fuerza de seguridad. Esta es una reforma, no es un cambio fundamental, pero la política de oposición en este país, si fueran los demócratas, quisiera hacer eso. No están realmente de oposición en muchas veces. No se están planteando terminar la organización entera, hacer una nueva. No se están Es un acto, no se plantea eso en el poder. Entonces, sí, o sea, lo que me preocupa siempre un poco lo que dice el presidente sobre que van a solucionar cosas con violencia. Igualmente, ya es el mundo en que se vive. Y no veo la oposición, no siempre veo la oposición diciendo de otra forma, vamos a solucionar los problemas sin defender. Claro. Muy bien, este rato que compartiste con nosotros para explicarnos un poco de qué se trata todo esto que vemos con asombro por televisión acá, de este lado del mundo, lo que sucede en tu país. Te agradecemos mucho. Estaremos seguramente en contacto y bueno, el deseo de mucha suerte para ti en tu vida. Gracias de nuevo por este contacto. Igualmente, y mucha salud y mucha suerte a toda la gente en Uruguay.